Voy a responder ahora la pregunta que me han hecho, si es mejor sepultar a un difunto o incinerar, cremar, que es lo mismo. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que está permitido por la iglesia? Si no es pecado incinerar a un difunto o si lo es, si los que han sido cremados van a resucitar cuando sea la resurrección de los muertos. Asimismo, como toco este tema de los difuntos, voy a responder también a las misas gregorianas. ¿Qué son? ¿Cómo ayudan? ¿Cuántas son? ¿Quién las puede celebrar? ¿Por qué se deben de mandar a hacer? Así es que gracias por sus preguntas, por sus dudas, porque eso a mí me da gusto que ustedes quieran conocer más su fe y la conozcan con mayor amplitud, y no solamente por lo que me han dicho, me han contado, he escuchado, no, porque hemos estudiado, porque les demuestro lo que el Código de Derecho Canónico establece sobre esos temas. Así es que, pues bienvenidos como todos los lunes a este tema de formación. Agarre pluma, agarre cuaderno, que vamos a aprender. Me voy a sentar para acá, miren, voy a aprovechar esta banquita que está acá. Desde acá vamos a ponernos cómodos para contestar esta pregunta. Bueno, les vuelvo a decir que para contestar voy a volver a usar el Código de Derecho Canónico, que ustedes ya lo conocen, y si no lo recuerdan, les repito, el Código de Derecho Canónico es el libro que establece los derechos, las normas, las obligaciones, los deberes que todo católico debe de tener. En este libro habla sobre los sacramentos, en este libro habla sobre los difuntos, sobre los sacerdotes, sobre las sanciones también. Si yo como sacerdote cometo un error, ¿cuál sería mi sanción a la falta que yo estoy cometiendo? Igual ustedes como laicos, si ustedes cometen una sanción, una falta, ¿cuál sería la sanción que ustedes tienen que pagar? Bueno, ¿qué es mejor, padre? ¿Sepultar o cremar? Aquí va a haber diferentes puntos de vista para cada uno. Algunos prefieren cremar a sus familiares, otros prefieren sepultarlos. Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica ha dicho sobre esto? Bueno, la Iglesia Católica ha sacado un documento, una instrucción catequética que se llama Para resucitar con Cristo, ¿sí? Esa instrucción llamada Para resucitar con Cristo nos enseña o nos habla sobre cuáles son las formas en que una persona que ya murió se debe de proceder con su cuerpo. Así es que en esa instrucción dice lo siguiente, ¿sí? En esa instrucción dice lo siguiente. Yo tengo aquí algunos libros que voy a ocupar, un libro y unas hojitas que tengo aquí para algunos datos importantes. Es mejor, dice, la nueva instrucción da pautas para que de conservar las cenizas en caso de cremación con algunas normas específicas. De entrada les digo algo, la cremación no está prohibida, no es pecado, ¿sí? Si alguien crema a un familiar, no es pecado y no está prohibida. Pero no es lo mejor, porque la Iglesia, fiel a la doctrina, sigue recomendando mucho más que si una persona ya falleció, se le dé una cristiana sepultura. Tanto así que una de las obras corporales, les recuerdo, es sepultar a los fieles difuntos. Y vamos entonces a ver lo que nos dice el Código de Derecho Canónico. En el canon 1176 dice lo siguiente. La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación. Ojo, no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. A ver,
Dice, la iglesia sigue recomendando más sepultar a los que ya murieron, pero no condena ni es pecado tampoco si en algún momento alguien crema a una persona que ya murió. ¿Por qué razón? Vamos a ver por qué. Primero que nada, ¿por qué la iglesia sigue recomendando más sepultar a un difunto que cremarlo? Primera, por la cuestión doctrinal. Recordemos que cuando Cristo, nuestro Señor, muere, cuando es bajado de la cruz, dice el texto sagrado que lo llevaron a sepultar, ¿sí? Lo llevaron a un sepulcro, pues. Dice, un sepulcro nuevo que nadie había usado todavía. Por eso, por cuestión doctrinal, ¿sí? La doctrina de la iglesia, por cuestión bíblica, así como Jesús fue sepultado cuando Él muere, así también nosotros lo más recomendable es sepultura. Pero también el sepultar a una persona por la cuestión del respeto que se le debe de tener a una persona que ya murió. Es decir, su cuerpo, recordemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando tú te bautizaste, tu cuerpo, mi cuerpo, se convierte en templo del Espíritu Santo. Entonces, mi cuerpo, tu cuerpo, cuando yo muera, cuando tú mueras, merece respeto. Y así entonces, debemos de tener respeto, debemos de tratar el cuerpo de la persona, aunque ya no tiene vida, pero su cuerpo debemos de tratarlo con respeto, porque es templo del Espíritu Santo. Y por eso entonces, sepultar a una persona, tratar con respeto su cuerpo, dice, una sepultura cristiana es una obra corporal, es una obra de misericordia, es una de las misericordias corporales. Cuando tú vas y das un entierro, una sepultura cristiana a una persona que ya falleció, teniendo respeto con su cuerpo, tú estás haciendo una obra de misericordia corporal. Muy bien. Ahora, también estoy diciendo que la iglesia no prohíbe la cremación. No es pecado la cremación. ¿Por qué razón? Porque la cremación de un cuerpo, de un cadáver, no toca el alma, ¿sí? No es que cuando tú lo metas al fuego, el alma se va a quemar. No, no, no. Porque si tú crees eso, estás en un error. Cuando alguien es cremado, su cuerpo, pero su alma no se toca, ¿sí? El alma no se quema. Por eso no es pecado, no es algo malo. Ahora, algo importante también que se debe de tener es que la cremación, ya que la cremación del cadáver, del cuerpo, al no tocar el alma, no impide, escucha, no impide la omnipotencia divina de resucitar el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Primero entendamos la palabra omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Dios todo lo puede. Entonces, alguna persona podría decirme, ¿no? Pero si lo creman, entonces su cuerpo se va a deshacer. Sí, pero lo mismo sucede cuando lo entierras. Cuando tú sepultas a una persona, a lo largo de los años, su cuerpo se deshace, ¿sí? La tierra, los gusanitos, los animales se lo van comiendo, se deshace. Y eso, el hecho de que su cuerpo ya no esté, no impide la omnipotencia de Dios, dice en el momento de la resurrección del cuerpo, ¿sí? No impide la omnipotencia divina de resucitar el cuerpo y por lo tanto no es pecado, porque Dios todo lo puede. Eso es omnipotente, Él todo lo puede hacer. En ese aspecto la iglesia no prohíbe la cremación, pero dice que lo más recomendable es, por cuestiones doctrinales, sepultar el cuerpo o el cadáver de una persona que ya murió. Y luego continuamos también algo importante. Si alguien decide cremar a una persona que ya murió, entonces las cenizas que quedan, el polvo, las cenizas, dice, no está permitido conservar las cenizas en el hogar. Y ese es un problema, porque mucha gente es lo que hace.
lleva a su familiar, lo crema, le entregan la urna de las cenizas y ¿qué es lo que hace? Ahí tiene en la sala sus cenizas. Eso no está permitido y no puede ser. Eso sí es un error y es una falta, ¿sí? Y menos, escucha, menos repartir sus cenizas, porque también hay familias que lo hacen. Ya está mi mamá cremada, mi papá cremado, aquí están sus cenizas. Bueno, yo me llevo un pedacito de su polvo, de sus cenizas, tu hermana lleva todo tu pedacito, tu sobrino lleva todo tu pedacito de sus polvos, de sus cenizas. Eso no se puede. Eso sí es una falta de respeto a lo que era el cuerpo, ¿sí? Por eso está prohibido. Y tampoco se puede, está prohibido lo que algunos hacen, que tienen las cenizas y entonces, ay, es que mi papá le encantaba el mar. Voy a llevar las cenizas y las avientan al mar. Está prohibido. Ay, es que mi papá le encantaba el paracaidismo. Y entonces me voy a subir a se me fue el nombre, un paracaídas, y desde arriba voy a aventar las cenizas. No, eso está prohibido, porque yo quiero que mi papá está en todas partes. No, no, cuidado, cuidado porque entonces estás cayendo en un error filosófico. Esto es un error filosófico de una doctrina que se llama panteísmo, que se llama nihilismo. Eso es un error. Por eso, si tú decides cremar a tu familiar, las cenizas que se te entreguen en la urna no pueden estar en tu casa, ni las puedes repartir en cualquier lugar, ¿no? Incluso, fíjense, me ha tocado ver que dice, voy a sepultar aquí las cenizas de mi papá para que crezca como el árbol. Y hay gente zafada de la cabeza, loca, que entonces como pusieron las cenizas ahí en el árbol, cuando el árbol crece, ahí van a hablarle al árbol. Aquí está mi papá, aquí está mi mamá. Fíjense nomás hasta dónde empiezan a pensar y a caer en errores ilógicos, ¿sí? Pero de verdad hay gente zafada de la cabeza. Y si me están viendo algunos, discúlpenme, pero es la verdad. Si usted lo ha hecho, es la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer usted con las cenizas? Deben de estar en un lugar propio, ¿sí? Por eso hay nichos especiales para cenizas. ¿Por qué razón? Porque así como cuando tú vas a un panteón y ves las sepulturas, las tumbas, ves que es un lugar sagrado y de respeto, así debieran ser los panteones, lugares sagrados y de respeto, lo mismo deben ser los lugares, los nichos donde están las cenizas. Un lugar que a ti te permita ir y rezar por esa persona que ya murió. No es lo mismo que tú tengas las cenizas ahí en tu casa, a que lo tengas en un lugar que se preste a la oración. Y que tú reces por tu familiar ya difunto, orando por él. Por eso deben de estar en un lugar especial. Así es que, repito, no es pecado la cremación, no está penada por la iglesia, pero la iglesia sigue recomendando hasta el día de hoy la sepultura. Ojalá quede claro. La primera pregunta que me han hecho. La segunda, que es fácil de responder. Padre, ¿qué son las misas gregorianas? Apenas me escribió una persona a mi WhatsApp y me decía, padre, quiero ofrecer misas gregorianas por mi esposo. Y le preguntaba a esa persona, ¿su esposo ya es difunto? Y dice, no, todavía vive. Le digo, entonces no puedo celebrar las misas gregorianas por él. ¿Por qué, padre? Y le expliqué lo siguiente. Las misas gregorianas son 30 misas que se deben de celebrar de manera constante, sin interrupción, diariamente, diario, durante 30 días, por un sacerdote o por diferentes sacerdotes, por una persona que ya murió, ¿sí? No pueden ser aplicadas por personas vivas, tienen que ser por personas ya muertas. ¿Por qué se llaman misas gregorianas? En honor a un santo, hoy santo, que fue papa de la iglesia, que se llamaba Gregorio Magno. Magno quiere decir el grande. Así como San Juan Pablo II es magno, porque es San Juan Pablo II el grande, el papa que ustedes y yo conocimos, así también hubo un papa que se llamaba San Gregorio Magno. Y les voy a platicar un poquito de la historia para que ustedes sepan por qué se llaman misas gregorianas. Bueno, cuenta la historia
de un monje llamado Justo. Ese monje había cometido pecados contra la pobreza monástica. Un monje hace promesas de ser pobre, de pobreza, de castidad y de obediencia. Entonces, ese monje llamado Justo no había cumplido la promesa que hizo de pobreza, porque era monje, debe ser una persona pobre. Bueno, llega el momento en que muere, este monje muere, ¿no? Llamado Justo. Después de la muerte del monje Justo, un compañero del monasterio, otro monje, informó a Gregorio, que todavía no era papa, pero sí era el superior de la comunidad monástica, superior de los monjes. Le informó que había soñado con Justo, con este monje que ya había muerto, y que le había pedido que se ofrecieran 30 misas por él. Y entonces este monje va y le dice a Gregorio, que era el superior, lo que había soñado, y entonces Gregorio ordenó que se celebraran 30 misas por ese monje Justo que ya había muerto. Después de los 30 días, dice que Justo se volvió a aparecer en sueños al monje como a San Gregorio ahora y les dio las gracias, diciéndoles que vivía ya en el estado de felicidad, es decir, que había salido del purgatorio para ir al cielo. Por eso, las misas gregorianas son ofrecidas por una persona que ya murió. Y deben ser 30 misas seguidas. Si empiezo hoy, prácticamente durante un mes diario, mencionar al difunto en una misa. Repito que pueden ser celebradas por un solo sacerdote o por varios sacerdotes, pero no deben ser interrumpidas. No es que hoy sí la voy a celebrar y mañana ya no. No, seguidas, para que tenga eficacia. Y la creencia, la fe, es que acabando las 30 misas, la persona que ya murió sale del purgatorio y va al cielo. Por eso se llaman misas gregorianas, en honor a San Gregorio Magno. Y mucha gente las pide. Yo las he hecho 3 veces a 3 personas que me las han pedido y con mucho gusto. Ojalá quede claro, conozcamos más la fe católica, la fe a la que tú y yo pertenecemos y que a lo mejor algunos datos no lo sabíamos, ahora ya lo sabes. Ayúdame, suscríbete a mi canal, dale like, haz algún comentario. Haz algún comentario aquí en mi canal, compártelo, recomiéndame para que todas aquellas personas que no conocen su fe la conozcan y tengan una fe más firme. Me han preguntado, ¿qué pasa después de la muerte? Una pregunta interesante que me han hecho. Si una persona muere, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Qué pasa con su alma? ¿A dónde se va? ¿Se va al cielo? ¿Se va al infierno? ¿Se va al purgatorio? Y todas estas preguntas, interrogantes, interesantes, hoy justamente voy a responder a eso. ¿Qué pasa después de la muerte? Porque es un tema interesante, pero miren, no lo voy a hacer en lo que yo pienso o en lo que me han contado, no. Lo voy a hacer este tema en lo que la Sagrada Escritura nos dice, la Biblia. Por eso, yo le voy a pedir que tome su Biblia, si está en casa ahorita o si me va escuchando ahorita en un automóvil o está cocinando o está haciendo otra cosa, que después con calma busque los textos sagrados que voy a mencionar. Porque vamos a notar en este tema, voy a hacer mención de una gran diferencia en el pensamiento o en la doctrina, de la doctrina católica, que nosotros sabemos y creemos qué pasa después de la muerte y por eso rezamos por los difuntos, y la doctrina protestante, que ellos dicen, pues ya se murió mi familiar y ya no hay nada que hacer por él. Por eso en el video anterior que yo saqué de por qué rezar durante 9 días a los difuntos, muchos protestantes me criticaban, vean los comentarios, y hablaban mal de mí porque no han logrado entender la diferencia de doctrinas. Tenemos que tener claro primero que el ser humano se compone de cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? Es lo que yo puedo tocar, lo corpóreo. Todos los seres humanos tenemos un cuerpo, ¿sí? Esto. Pero también tenemos un espíritu, un alma. Y
Eso se encuentra dentro del cuerpo. El cuerpo yo lo veo, lo toco, ¿sí? Algunos tienen un cuerpo más grande, otros más pequeño, pero también todos tenemos un alma, un espíritu dentro, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces? Cuando una persona muere, ¿a dónde va su cuerpo? ¿Y qué pasa con su alma, espíritu? ¿Qué pasa? Bueno, el cuerpo se corrompe, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque todos los que mueren van y son sepultados a un lugar, a un panteón, y ahí en la tierra, con el paso de los años, el cuerpo se corrompe. Es decir, se vuelve tierra, se vuelve polvo, ¿sí? Es un proceso natural. Pero, ¿y el alma y el espíritu? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Porque hay gente que me dice, es que su alma anda vagando, o ahí donde lo mataron, ahí está su alma, ahí está su espíritu. Incluso creencias, a veces me ha tocado algunas personas que vienen y me dicen, Padre, por favor, ¿nos puede acompañar a ir a levantar la sombra de un difunto que murió en tal lugar? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu? Bueno, para eso vamos a basarnos en la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Y vamos a comenzar por allí. Vénganse, miren. De entrada, les digo que en la Biblia nos menciona que tenemos esta dualidad. ¿Qué es dualidad? Cuerpo y alma, ¿sí? Y para eso yo quisiera que vamos a leer la Biblia. Yo tengo aquí mi Biblia y vamos a leer primero que nada el libro del Eclesiastés. El libro del Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 7. ¿Qué dice ahí? El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Ahí está, algo clarísimo. El cuerpo vuelve a la tierra, lo que acabamos de decir, con el paso de los años se corrompe. Pero el espíritu vuelve, dice, sube a Dios que le dio el espíritu. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la Biblia, el libro de Génesis, que dice que cuando Dios crea al ser humano, primero lo hace de barro de la tierra, ahí lo formó de la tierra, y después de que formó el barro, le dio figura, dice que después sopló sobre esa figura. Y cuando sopló, esa figura comenzó a tener vida. Así fue la creación del ser humano. Entonces, el ser humano está compuesto por lo material, que sería el barro, pero también tiene un soplo que Dios le dio. Y eso se llama el espíritu. Dice que cuando Dios sopló, cobró vida. Y cuando alguien muere, ¿qué pasa? El cuerpo regresa a la tierra, con el paso de los años se corrompe, pero el espíritu, dice el libro del Eclesiastés, el espíritu sube a Dios que se lo dio. Entonces, esas creencias que a veces son erróneas, que dicen, es que su espíritu anda vagando, su espíritu anda rondando. ¿Por qué? Porque si Dios le dio el espíritu, cuando una persona muere, su espíritu sale y es elevado a Dios. Entonces, hasta ahí nos va quedando claro la dualidad del ser humano, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo es la tierra y el espíritu sube a Dios. Pero bueno, miren, también entonces me han preguntado, Padre, pero entonces entiendo esa parte de la dualidad, pero cuando una persona muere, ¿es juzgada por Dios? ¿Sí? ¿Luego o no? ¿Es juzgada por Dios cuando muere? ¿Sí? ¿Inmediatamente o todavía no? Bueno, para eso también vamos a dar respuesta, ¿sí? Una persona que muere, ¿es juzgada por Dios luego? Sí. Eso se llama el juicio particular. Yo por eso, cuando celebro un funeral aquí en mis comunidades, yo les insisto mucho. Cuando celebro una misa de cuerpo presente, les insisto mucho que recen por ese difunto que está tendido allí. ¿Por qué? Porque en ese momento está teniendo el juicio particular. En ese momento. Pero luego vendrá otro juicio. ¿Cuál es el otro juicio que va a venir? El juicio final.
Entonces habrá dos juicios. El particular, que es inmediatamente cuando alguien muere, luego es juzgado por Dios. Y el juicio final, que ese será cuando Cristo venga. Acuérdate que en el credo decimos que Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Ese es el juicio final. Entonces tenemos dos juicios: el juicio particular, luego cuando alguien muere, y el juicio final, que sucederá cuando Cristo venga. ¿Y cuándo se va a tomar la decisión final? Si va al cielo o va al infierno. ¿Cuándo se va a tomar la decisión final? Pues en el juicio final, allí. Te voy a explicar por qué. ¿Eso está en la Biblia, sí o no? Claro que está. No estoy hablando nomás por hablar. El juicio particular está en la Biblia y el juicio final también. Vamos a ver el juicio particular primero. Otra vez vámonos a la Biblia. El juicio particular. ¿Dónde está el juicio particular? Es decir, el que tenemos luego cuando tú mueres. ¿Dónde está en la Biblia? Aquí está. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 25. Dice lo siguiente. Voy a leer. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerraran en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ese es el juicio particular. Está diciendo que te arregles, que hagas las cosas bien. Porque cuando llegue el juez, ¿quién es el juez? Jesús, Cristo. Cuando llegue el juez dice, tendrás que pagar y no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la muerte, nosotros tendremos que ir a un lugar a pagar lo que hemos hecho mal. ¿Y cuál es ese lugar especial que tenemos que ir a pagar? El purgatorio. Y dice que allí en el purgatorio no vas a salir hasta que hayas pagado el último centavo. Ahí está. Hasta que hayas pagado el último centavo podrás salir. Fíjate, ahí está en la Biblia, estamos hablando del juicio particular. ¿Sí? Dice, arréglate pronto con tu adversario, no sea que llegue el juez. ¿Cuándo llega el juez? Cuando mueres. Órale, mueres y llega Cristo como juez. Dice, y entonces el juez te entregará a la cárcel. La cárcel, que es el sinónimo del purgatorio, dice, y no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el purgatorio vamos a estar un tiempo en lo que nos purificamos de todo lo mal que hemos hecho. ¿Sí me doy a entender? Por eso la mayoría de nuestros fieles difuntos, cuando mueren, no se van al cielo luego, como mucha gente dice, ¿verdad? O muchos rezanderos dicen, pidamos por nuestra hermana Gaudencia, que ya está en la presencia de Dios en el cielo. Mentira, eso es una vil mentira, porque una persona que muere, no luego se va al cielo, no, tiene que pagar. ¿Y dónde se paga? Dice la Biblia, en la cárcel, el purgatorio. Y no saldrá de allí hasta que pague el último centavo. Así es que, pues no mandes a tus difuntos luego al cielo, como mucha gente lo hace, ¿no? Ay, ya está en el cielo, ¿no? ¿Quién te dice eso, no? No, claro que no. Si en esta vida hizo muchas cosas malas, pues tiene que pagar en el purgatorio. Entonces, ese es el juicio particular. ¿Sí queda claro? Ahí vamos ubicados en el juicio particular. Pero les estoy diciendo que después del juicio particular viene el juicio final. Y el juicio final es el momento en donde Cristo, dice el credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y yo les hacía una pregunta. Cuando Cristo venga a juzgar, ¿a ti cómo te gustaría estar? ¿Te gustaría estar ya muerto o te gustaría estar vivo? ¿Cómo te gustaría estar? Porque dice que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Quiere decir que algunos estarán vivos. Es decir, podrán ver el poder de Dios
cuando venga con toda su majestad, con toda su gloria, con toda su divinidad, y podrán ver, ¿no? Algunos ya estarán muertos. Y dice que los ángeles de Dios bajarán. Y miren, aquí, aprovechando que tengo una imagen, ahorita me acordé de que San Miguel Arcángel, ¿ustedes se acuerdan de San Miguel Arcángel? ¿Lo conocen? Vamos aquí a una imagen de él. Aquí tengo una imagen de San Miguel Arcángel. Miren, esta imagen de San Miguel Arcángel que ustedes ven aquí, sí la ven, ¿verdad? San Miguel tiene una balanza. Esta balanza nos está diciendo algo importante. No nada más la tiene por tenerla. ¿Para qué ocupamos una balanza? Pues para medir. Entonces, imagínense, los santos arcángeles, dice de manera especial San Miguel, el día del juicio, ¿sí? El día del juicio final, tus cosas buenas serán puestas de un lado y tus cosas malas serán puestas del otro lado de la balanza. Y entonces allí vamos a ver hacia dónde se va la balanza, si pesan más las buenas o pesan más las malas. Para eso es. Y por eso muchos en la oración, en el rezo, dicen a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, ayúdame en el combate, para que a la hora de mi muerte, dice, mis obras buenas sean mayores que mis obras malas. Entonces, eso estamos hablando del juicio final. Cuando Cristo venga a juzgar a vivos y a los muertos, entonces allí, ahora sí, ya va a ser la sanción final. Ya fue anteriormente el juicio particular, cuando uno muere. Pero cuando Cristo venga a hacer el juicio final, allí sí, ya no habrá más tiempo, ya no habrá nada de que espérame tantito, ahí cada uno tendrá su propio merecido. Y me preguntan, padre, ¿y el juicio final está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Vénganse otra vez, vámonos a la Biblia. ¿El juicio final está en la Biblia? Sí, sí está en la Biblia. ¿Dónde está? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 31. Ahí está, lo voy a leer, ponme atención. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, ahí está, de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones, todas serán llevadas a su presencia, y Él separará a unos de los otros, al igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey les dirá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más insignificantes, también conmigo lo hicieron. Después dirá a los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno. Fíjense, me detengo ahí. Ahí nomás hay de dos ya. En el juicio final nomás hay de dos, o cielo o infierno, nomás. Ya no hay purgatorio. En el juicio final, o cielo o infierno. Dice, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estuve sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo, encarcelado y no me visitaron. Entonces vean, aquí está el juicio final. En el juicio final ya no habrá un lugar donde hay que pagar. En el juicio final ya nada más es disfrutar o bien del cielo o bien
del infierno, no hay más. Mientras que en el juicio particular, en el primer juicio, sí hay esta parte que dice la Biblia de la cárcel, donde tienes que pagar hasta el último centavo. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo quisiera que me dijeran en los comentarios si pueden decirme un poquito si vamos bien, si va siendo claro, porque esto nos va a marcar totalmente una doctrina diferente a los protestantes. Porque acuérdense que los protestantes dicen, si ya se murió aquella persona, ya no podemos hacer nada por él, de embalde que reces por los muertos, ya nada. Pues te equivocas, mi hermano, porque te estoy diciendo con la Biblia que sí podemos hacer algo por los que están pagando la deuda en el purgatorio. Así es que vamos bien, díganme por favor si va quedando claro o no. Y muchos de ustedes les interesa este tema porque me lo han preguntado y hoy les estoy dando respuesta. Y miren, así como el texto que les acabo de leer de Mateo, existe otro texto interesante también. Ustedes se han de acordar de cuando hablamos del texto bíblico de Lázaro, ¿sí? Y Lázaro y un hombre muy pobre, que está en la Biblia también, y que los dos, dice, habían muerto también. Vamos a leerlo, vénganse, vamos otra vez al texto bíblico para que nos quede un poquito más claro, ¿sí? Esto que estamos hablando el día de hoy. Vamos a leer ahorita el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 19 en adelante. Lucas capítulo 16, versículo del 19 en adelante. Voy a leerlo, ponga atención. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, dice, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él en el regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. Me voy a detener aquí tantito. Está diciendo que existe un abismo entre el cielo, donde está Lázaro, y el infierno, donde está este hombre rico. Hay un abismo, es decir, hay un espacio. La pregunta es, ¿qué es ese espacio entre el cielo y entre el infierno? ¿Qué es? A ver, protestantes, ustedes que no creen en esto, díganme qué es. Si la Biblia lo está diciendo, ¿qué es? Hay un abismo que nadie puede cruzar. ¿Qué es? El purgatorio, exactamente. El purgatorio es ese abismo que no se puede cruzar, porque ya les estoy diciendo que cuando llega el juicio final, ya, o hay cielo o hay infierno. Pero mientras no llegue el juicio final, es decir, mientras Cristo no venga otra vez a la tierra a pedir cuentas, entonces, mientras no sea el juicio final, entonces no habrá
para cada uno el dictamen último. Y continúa aquí, fíjense lo que dice. El otro replicó. ¿Quién es el otro? El rico. Entonces te pido, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a darle su testimonio para que no vengan también ellos a pasar este tormento que yo paso. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera, donde ellos se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Ahí está. Aquí respondo a otra creencia que a veces la gente dice, ¿no? Vino mi familiar difunto y me habló. Vino a decirme esto. ¿Qué dice aquí? Cuando el rico le estaba pidiendo a Abraham que mandara a Lázaro a sus hermanos para que no estén también los hermanos del rico en el infierno, ¿qué dijo? Que escuchen a los profetas. Y el hombre rico dijo: no, pero si va un muerto a decírselos van a creer. ¿Y qué dijo? No, ni aunque escuchen a un muerto van a cambiar. Entonces cada uno está ya en el lugar que le toca estar. Los fieles difuntos, una vez que han tenido su juicio particular, están pagando su deuda en el purgatorio. Purgatorio significa lugar de purificación, ¿sí? Y cuando llegue el juicio final, allí sí, o cielo o infierno. Pero mientras llega ese juicio final, nosotros, la Iglesia Católica, por todos aquellos difuntos que están en el purgatorio pagando la deuda que ellos tienen por lo que hicieron mal, nosotros les podemos ayudar. ¿Y cómo, Padre? Con rezos, con misas, con rosarios, con sacrificios, con indulgencias, de manera especial la indulgencia plenaria, que ya les he dicho cómo se gana y qué días. Y miren, hay temas que yo ya toqué y hay gente que me vuelve a preguntar. Yo te invito a que veas todos los temas de los días lunes. Y esa pregunta a lo mejor que tú me haces o que tienes duda, quizá yo ya la toqué y ya respondí. Por eso la Iglesia Católica reza por los difuntos, por eso. En cambio los protestantes no. Ellos dicen: no, ya se murió y ya, no hay nada más que hacer. Pues te equivocas, mi amigo. Te equivocas porque ya te he demostrado con la Sagrada Escritura que sí podemos hacer algo mientras no llegue el juicio final. Cuando llegue el juicio final, ahí sí, ya no hay nada que hacer. Ojalá haya quedado claro. Ojalá despeje tus dudas. Y no te pierdas los temas de los días lunes. Por eso es tan importante. Si tú tienes alguna pregunta que hacerme, vía mi WhatsApp, aquí va a aparecer mi WhatsApp, 756, bueno, al principio más 52, para los que me ven fuera del país de México, más 52, 756, 108, 2309. Y dime, Padre, me gustaría que tocara este tema. Y con mucho gusto lo hago, para que nuestra información de la fe católica sea mayor. ¿Por qué debo rezar a los difuntos durante 9 días? ¿Qué pasa si no pongo una cruz cuando está tendido el difunto? ¿Qué pasa si no hago el rezo de levantamiento de la cruz? Estas y otras preguntas referentes a los difuntos me han hecho, como ¿por qué tengo que rezar 9 días? Todas estas preguntas las he recibido en mi WhatsApp y voy a dar respuesta. Gracias a todos los que se interesan por su fe. Gracias a todos ustedes que quieren conocer más y que tienen alguna duda. A algunos les preocupa demasiado, les inquieta y vamos a contestar. Así es que te saludo con mucho gusto. Te agradezco que estés conmigo los días lunes. Recuerda que los lunes son días para despejar las dudas de nuestra fe. Tú me puedes mandar la pregunta que tú tengas o la duda a mi WhatsApp y yo poco a poco voy a ir dando respuesta a todas esas preguntas. Así es que para poder contestar estas preguntas que tú me has hecho,
vamos a usar la Biblia y también vamos a usar la tradición. Te invito a que me acompañes. Vamos a leer la Biblia en el ambón. Acompáñame. ¿Por qué rezar a los muertos? ¿Por qué rezarle a los que ya murieron? Bueno, primero que nada quiero decirles que esto tiene fundamento bíblico. Aunque hay muchos hermanos separados protestantes que no están de acuerdo a que les recemos a nuestros difuntos, quiero decirte que en la Biblia está que rezar por los difuntos es una acción santa y conveniente. Para esto hay que entender un poco el contexto histórico. Hubo un momento en donde había guerras y entonces había un hombre, un personaje que se llama Judas Macabeo. Voy a leer la segunda de Macabeos. En el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 42, ahí habla de los difuntos. Pon atención. Te invito a que si tú tienes Biblia, agarres tu Biblia y lo leas. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera buena y santa, de acuerdo con la fe. Mandó Judas ofrecer este sacrificio de expiación por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados. En la segunda de Macabeos, ¿sí?, el personaje Judas Macabeo está diciendo que en una guerra hubo muchos caídos, muertos. ¿Y qué hizo Judas? Él juntó dinero y lo mandó a Jerusalén. ¿Para qué razón? Para que se ofreciera un sacrificio de expiación por el perdón de los pecados de los que habían muerto. Y dice la Biblia que esa acción que él hizo es una obra santa y conveniente. Por lo tanto, rezar por los muertos es una obra santa y conveniente, está en la Biblia. ¿Y para qué rezamos por ellos? Dice la Biblia, para que se vean libres de sus pecados. ¿Saben cuál es el problema? El gran problema está en que los protestantes, este libro que yo acabo de leer, Segunda de Macabeos, no lo tienen en su Biblia. Ese es el problema, que como su Biblia de ellos es incompleta, ellos no le rezan a los difuntos. Nosotros los católicos sí lo hacemos, porque nuestra Biblia es completa, y en este libro de Macabeos ahí está. Entonces, ¿rezar por los muertos es bueno? Sí, sí es bueno. ¿Para qué? Para que sus pecados les sean perdonados. Ahora me preguntan, ¿y por qué le tengo que rezar durante 9 días? ¿Por qué la novena de un difunto? Cuando alguien muere, ¿por qué tenemos que rezar 9 días? Respondo también, pero ahora voy a responder con la tradición. ¿Qué es la tradición? Lo que se ha venido haciendo. Primero que nada, quiero decirles que la iglesia tiene días que van pasando entre un acontecimiento y otro. Por ejemplo, entre el acontecimiento, ¿sí?, entre el acontecimiento de la ascensión del Señor, que es cuando Cristo sube al cielo en cuerpo y alma, y Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo baja, fíjense, durante este tiempo, Cristo se despide de sus apóstoles y sube al cielo, y luego el Espíritu Santo baja, pasaron 9 días. ¿Cómo lo sabemos? Por la tradición. ¿Qué es la tradición? Lo que se ha venido compartiendo oralmente, ¿sí? Oralmente. Así nos lo enseñaron y así lo transmito. Eso es tradición. Entonces, pasaron 9 días durante estos dos acontecimientos.
Y la pregunta es, ¿y qué estaban haciendo los apóstoles durante estos dos acontecimientos? Estaban orando. ¿Por qué lo sabemos? Porque así lo dice la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente: que todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús. Es decir, durante estos 9 días, los apóstoles que estaban con la Virgen estaban rezando, estaban orando. Cuando pasaron los 9 días, ¿qué pasó? El Espíritu Santo baja, ¿sí? Llega el momento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama. Pero son 9 días de oración, son 9 días de preparación para poder llegar a un acontecimiento especial que es el de Pentecostés. Ahora, estos 9 días, también por historia, sabemos que los romanos y los griegos también lo hacían. Fíjense, desde la época romana y la época griega también hacían oración durante 9 días. Pero ahí está la diferencia, que los romanos y los griegos ofrecían oraciones, ofrecían rezos a sus dioses por sus muertos. Acuérdate que ellos tenían varios dioses, ¿sí? Los romanos y los griegos. Desde antes ya se hacía esto. En el cristianismo, catolicismo, tú y yo pertenecemos, seguimos haciendo durante 9 días oraciones, rezos por los difuntos. Pero la gran diferencia está en que nosotros las ofrecemos al único y verdadero Dios, que es Cristo. Nosotros no creemos en dioses griegos ni en dioses paganos. Nosotros, nuestras oraciones, nuestros rezos, se los ofrecemos a Dios durante 9 días, ¿sí? Por nuestros difuntos. Así es que esto es lo que mucha de nuestra fe, de nuestra tradición, de nuestra cultura hace cuando alguien muere. Ahora, también hay otras novenas. Por ejemplo, en Europa se empezó a introducir durante los rezos de 9 días como preparación a Navidad. Hoy en día ustedes saben que antes de Navidad deben ser 9 posadas, ¿sí? Aunque hoy en día ya hacen preposadas y ya perdieron todo el contexto y toda la riqueza cultural que hay, histórica, pero antes de llegar a la Navidad, al nacimiento de Cristo, deben ser 9 posadas. ¿Por qué 9 posadas? Repito, como 9 rezos de preparación para llegar a un acontecimiento especial que es el nacimiento de Cristo. Entonces, la novena tiene situación histórica, sí. La novena tiene un contexto bíblico, sí. Rezar a los difuntos es bíblico, sí. Ahora, otra pregunta que me hacían referente a los difuntos: ¿y qué hay con la cruz? Ustedes saben que cuando muere alguien, en muchos lugares de nuestro México querido, se acostumbra que muere una persona, la tienden en su caja y abajo de la caja ponen una cruz de cal. ¿Y eso por qué? ¿No? Me preguntaban algunos, ¿y si yo no le hice eso a mi difunto, qué pasa? O si yo no lo quiero hacer, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, respondo. Contexto histórico también. Anteriormente, cuando una persona estaba enferma y veían que ya se aproximaba el momento de su muerte, después de que el sacerdote iba a darle los últimos auxilios, le rezaba, le ungía con santo aceite, se acostumbraba a poner una tela en la casa del enfermo, una tela, y arriba de la tela ponían una cruz de ceniza, ¿sí? Y luego al enfermo lo ponían arriba de esa cruz de ceniza, en esa tela. ¿Y para qué? ¿No? Van a decir, ¿y para qué hacían eso? Ahí lo dejaban hasta el momento de su muerte. Hasta que la persona ya moría, ahí estaba, en la cruz de ceniza. ¿Y para qué? Para recordarle que había llegado el final de su vida. Porque después de esta vida terrenal o temporal que tenemos, van a pasar los años. Y lo único que va a quedar de nosotros, ¿qué cosa es? Ceniza, ¿sí? Polvo. De hecho, el miércoles de ceniza, eso es lo que se te dice, ¿no? Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, imagínense el contexto histórico que se vivía anteriormente. Un enfermo lo ponían en una cruz de ceniza, en un lienzo en su casa, y ahí lo dejaban hasta que moría. Bueno,
Eso que hacían anteriormente fue trascendiendo. Claro, han ido cambiando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya no se pone el difunto encima de la cruz, pero sí se sigue acostumbrando en muchos lugares que debajo de la caja o del ataúd ponen la cruz de ceniza o algunos la ponen de cal, ¿no? Y hay otras tradiciones, por ejemplo, Guerrero, Oaxaca, que son estados con muchas tradiciones. Yo me he fijado que cuando alguien muere, por ejemplo, lo bajan a la tierra, al piso, y ahí lo dejan tantito, al difunto. Yo una vez pregunté para qué, y me decían para que vaya agarrando tierra. Bueno, son costumbres, no tradiciones. Por ejemplo, en otra ocasión donde yo fui veía un funeral, veía que la caja del difunto como que la bajaban 3 veces, como despidiéndose. Tradiciones, ¿no? Entonces, hablando de la cruz de cal, pues este es el contexto histórico, ¿sí? Por eso se pone. Tiene todo un antecedente, ¿sí? Recordar que ha llegado el momento de la muerte y esa persona, lo único que va a quedar de él es ceniza. Bien, ahora me preguntaban, ¿y qué pasa si yo no hago eso? ¿Qué pasa si yo no pongo la cruz? ¿Qué pasa si pues yo no quiero hacer todo esto? Bueno, si no pones la cruz de ceniza, no pasa nada, porque es un contexto histórico. Si tú no pones la cruz de ceniza en el ataúd de un difunto, no pasa nada. Pero si no rezas por el difunto, sí pasa mucho. Ahí sí pasa mucho, porque no hay forma en que le estemos ayudando nosotros a la persona que ya murió a que sus pecados le sean perdonados. No hay forma. Esto lo logramos mediante la oración, mediante el rezo. Y pueden hacer rosarios durante 9 días o también pueden hacer misas, porque lo que Judas Macabeo mandó hacer fueron misas. Dice, mandó hacer sacrificios y los sacrificios es la misa. Así es que cuando muera un ser querido, tú puedes elegir, eres libre de elegir, o bien le haces rosarios en tu casa, o bien mandas a hacer misas a la parroquia para el perdón de sus pecados. Eso es lo que sí tenemos que hacer. Ahora, tengamos mucho cuidado porque a veces en este tipo de situaciones podemos caer en muchos errores difíciles, complicados, de creencias. Por ejemplo, yo he escuchado, ¿no? Las creencias de los pueblos, ¿no? No, que la misa tiene que ser en la iglesia y que después de la iglesia, luego lo tienen que llevar al panteón, que no lo pueden regresar a su casa. Y yo una vez pregunté, ¿y por qué no lo pueden regresar a su casa otra vez? No, padre, es que si lo regresamos a la casa otra vez, alguien de la familia se va a morir. No, esas son creencias erróneas, ¿sí? Eso no es cierto, ¿no? Eso no es verdad. O otra creencia por ahí que escuché, normalmente se acostumbra a tener padrinos de vela cuando hay levantada de los difuntos o de cruz, y alguna vez escuché por ahí, no, que el padrino de la vela o de la cruz no puede ser un familiar, tiene que ser otra persona. Y yo decía, ¿y por qué? No, porque si no también su familiar se va a morir, se lo va a llevar. No, ese es el problema, que a veces caemos en errores de creencias. Pero eso no es cierto, no pasa nada, ¿sí? Pero si tú no rezas por tu difunto, sí pasa mucho, eso sí. Así es que, pues por ahí va. También me preguntaban, referente a los difuntos, padre, ¿y qué imagen debo de poner? ¿No? ¿Qué imagen debo de poner cuando pongo el altar de mi difunto? Si puse la cruz de cal, ¿qué imagen debo de poner? Algunos me dicen que Santa Elena de la Cruz, otros me dicen que la Virgen Dolorosa, otros me dicen que la Virgen del Carmen. ¿Qué imagen pongo? Bueno, respondo también. Santa Elena de la Cruz ha sido una imagen por tradición durante muchos años, pero mucha gente no sabe quién fue Santa Elena de la Cruz. Santa Elena de la Cruz es mamá de un emperador que se llama Constantino, que los protestantes dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica, pero eso es mentira, ¿sí? Eso es mentira.
Constantino es el que declara el cristianismo como religión oficial, pero los protestantes dicen que él creó la Iglesia Católica por ignorancia, porque no conocen historia y porque no han estudiado. Bueno, Constantino declara el cristianismo como religión oficial del imperio. Constantino tenía una mamá que se llama Helena. Santa Helena era una mujer de dinero. Ella manda a buscar la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo, con tantas guerras que había habido, se había perdido. Entonces Santa Helena de la Cruz manda hacer excavaciones para encontrar la cruz del Señor, ¿dónde estaba, no? Bueno, empiezan a hacer excavaciones y encuentran muchísimas cruces, pues, tantos que en aquel tiempo mataban o ajusticiaban de esa forma, ¿no? Entonces, para saber cuál de todas estas cruces es la de Cristo, ahí va. Dice la tradición que llevaron las 3 cruces que habían encontrado juntas, porque encontraron 3 cruces juntas, y agarraron una cruz, se la pusieron a un enfermo y se agravó más. Agarraron otra cruz y se la pusieron al enfermo y lo mismo. Agarraron la tercera cruz, se la ponen a un enfermo y milagrosamente sana. Así es como se descubre que esa es la cruz de Cristo. Entonces, Santa Helena de la Cruz es la mujer que descubre la cruz del Señor. Es la que manda a encontrarla. Por eso se llama Santa Helena de la Cruz. Su nombre es Santa Helena, pero se le agregó de la cruz porque ella manda a buscar la cruz del Señor. ¿Y qué tiene que ver Santa Helena con los difuntos? ¿Qué tiene que ver? Por eso les digo que la imagen de Santa Helena, por tradición, muchos la siguen poniendo. Pero esta es la Santa Helena, la verdadera Santa Helena, ¿no? Ahora, esa es la imagen de Santa Helena. La imagen de la Virgen de los Dolores. Claro, es la Virgen dolorosa porque ha muerto su hijo, ¿sí? Está triste, como en cualquier velorio, en cualquier funeral, hay tristeza y dolor. Sería válido poner una imagen de la Virgen dolorosa. O la Virgen del Carmen. ¿Quién es la Virgen del Carmen? Es la patrona de las ánimas del purgatorio. Fíjate nada más. Es la Virgen que ayuda a todos los que están en el purgatorio a salir del purgatorio, como ella, la Virgen del Carmen, le dijo a San Simón Stock, en una revelación que San Simón Stock tuvo. La Virgen dijo que todo aquella persona que tuviera fe y devoción al escapulario carmelita, en el momento de su muerte y cumpliendo otros requisitos como no comer carne viernes y sábado, rezar el rosario, entre otras cosas, que la Virgen iba a ayudar a esa persona a salir del purgatorio. Entonces, si yo te presentara estas tres imágenes, Santa Elena de la Cruz, Virgen Dolorosa y la Virgen del Carmen, ¿tú cuál escogerías? ¿Cuál te gustaría poner en ese lugar de tu altar de tu difunto? Si me preguntaras a mí, yo, la Virgen del Carmen. Porque tu difunto no está en el cielo, como luego muchos los mandan al cielo. Ya mi mamá, mi papá se fue al cielo. No, ¿quién te dijo eso? Mentira. Tu papá o tu mamá estarán en el purgatorio, si es que no está en el infierno. Dios quiera que no, pero en el purgatorio sí está. Entonces, para que la Virgen del Carmen ayude a tu difunto a salir del purgatorio, mejor rezarle a la Virgen del Carmen, ¿no? Por eso es recomendable, me preguntaban, ¿qué imagen puedo poner? Ya te expliqué, tú escoge, pero para mí, la Virgen del Carmen. ¿Cómo puedo ayudar a mi difunto? Padre, yo no quiero hacer rosarios en la casa porque me entristece, me pongo melancólico. ¿Cómo le ayudo a mi difunto a salir del purgatorio? ¿Cómo le hago? Te doy un regalo que la Iglesia presenta, la indulgencia plenaria. ¿Qué es eso? ¿Qué es la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria es como un pase que Dios nos da para el perdón de la culpa, de nuestro pecado. Tú puedes ganar una indulgencia plenaria para ti o para un difunto, ¿sí? No es este el tema, pero rápidamente. ¿Y qué pasa si tú ganas una indulgencia plenaria para un difunto? ¿Qué pasa?
Pues que tu difunto sale del purgatorio y va al cielo. ¿Y cómo ganas una indulgencia plenaria? En días especiales, no siempre, haciendo algo especial. Por ejemplo, en Pentecostés, cantando o rezando el Veni Creator. En la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, cantando el Tantum Ergum Sacramentum, el Te Deum. En la vigilia pascual, renovando las promesas bautismales. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando llegan fechas especiales, tú haces eso, más te confiesas, comulgas, rezas por el Papa, y tú haciendo todo eso, dices, Señor, te ofrezco esta indulgencia por mi difunto, y con esa indulgencia que tú estás ganando, tu difunto sale del purgatorio y va a la presencia de Dios. El mejor regalo que le puedes dar a un difunto. Pero mucha gente no aprovecha las indulgencias y anda haciendo otras cosas que no tienen validez, ¿sí? Así es que ojalá haya aclarado tus dudas, ojalá haya quedado claro, ¿verdad? Y yo te voy a pedir que si esto te ayuda a ti y a los católicos para que estén más formados, que compartas este video. Seguramente tienes un grupo de tu parroquia, un grupo de tu familia, de tus vecinos, que les va a servir esta información. Soy el Padre José Antonio Román, te agradezco tu presencia en mis videos, te agradezco que te suscribas para que voy aclarando todas tus dudas más y más y tengamos una fe más firme en Cristo el Señor y en Santa María de Guadalupe. Que Dios te bendiga, aquí aparece mi WhatsApp, queda tus órdenes y si me sigues mandando tus preguntas, te sigo contestando. Bendiciones.